Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Tu negocio merece reactivarse. Haz tu sueño y haz tu emprendimiento realidad. Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme, garantía del CFN con una tasa de 9.50% hasta 5 años de plazo, con 3 a 6 meses de gracia. Tu emprendimiento, tu sueño, tu negocio merece ser realidad. ¿Qué esperas? Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico. 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, Levántate Mi Pyme. Levántate. ¿Qué tal? Bienvenidos este martes 6 de mayo del año 2025 a una programación más de su noticiero Punto de Impacto, retransmitiendo por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital, en esta mañana con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo. Él es el coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, a quien le damos el muy buenos días, mi estimado doctor Jorge Herrera. Bienvenido, buenos días. Buenos días, abogado. Muchas gracias por el espacio que nos ha podido brindar. Y bueno, efectivamente acá estamos brindando un poco de información sobre el tema de mediación, el servicio de mediación de la Función Judicial. Es muy importante comenzar en sí qué es la conciliación y esto en qué ayudaría en ambas partes, estimado doctor. Bueno, hay que distinguir dos términos distintos, ¿no? Que en este caso es el tema de la mediación, que en este caso es prácticamente el servicio que nosotros brindamos, el que un conflicto puede ser asistido por un tercero neutral, imparcial, para que estas partes puedan encontrar un acuerdo definitivo y que le dé solución final a sus conflictos. Esto puede ser llevado dentro de un proceso intraprocesal también, ¿no es cierto? Si es que existe un juicio, ¿no es cierto? Puede ser que el juez nos derive el proceso a nosotros, o inclusive alguna de las partes puede solicitarlo directamente para poder convocarnos, reunirnos y tratar el asunto. Pero en tema de la conciliación, eso es netamente dentro del ámbito intraprocesal y tiene también competencia tanto los jueces como también en nuestros casos, en nuestros asuntos de conciliación que nosotros hacemos en tránsito, ¿no? Es un mecanismo alternativo de soluciones, ¿no? Ambos son mecanismos alternativos de soluciones de conflictos reconocidos inclusive por la Constitución de la República. Muy bien, en lo que tiene que ver el acceso a los servidores de justicia, un método alternativo de solución de conflictos, de diálogo, pero siempre entre ambas partes, un acuerdo mutuo en este caso. Así es. La idea es de que cuando establecemos un proceso de mediación, ellos puedan comunicarse, no puedan decirse muchas veces lo que se nos dificulta tratarlo cuando a veces tratamos nuestros conflictos de forma directa, ¿no? Es ahí la labor del mediador en el cual brindará algunas alternativas, ¿no es cierto?, de comunicación que permitan mejorar, ¿no?, el entendimiento entre ellos y obviamente encaminado a la búsqueda o al encuentro de una solución de sus conflictos definitivos, ¿no? Muy bien, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos en su noticiero Punto de Impacto con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo. Él es el coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial en este diálogo bastante importante en conocimiento para la comunidad sobre los tipos de conflictos y cómo pueden ser resueltos, ¿no? En este caso, siempre y cuando exista la mediación. Pero bueno, en este caso, ¿qué clases de conflictos, mi querido psicólogo, son los más vistos en lo que tiene que ver esta conciliación, qué sé yo, alimento, penal, niñez, civil? ¿Qué es lo más visto en este tipo de mediación? Lo que dice inclusive la ley de arbitraje y mediación es que la mediación puede tratar asuntos en cuanto a materias transigibles. ¿Y qué quiere decir transigibles? Obviamente donde se pueda transar, donde se pueda negociar, donde yo pueda inclusive poder ceder mis derechos, ¿no? No derechos de terceros. Por ejemplo, en los asuntos de familia, que es la mayor demanda, por decirlo así, que tenemos, en estos asuntos de familia pueden estar incluidos los asuntos específicos de pensiones alimenticias, ¿no es cierto?, de deudas por pensiones alimenticias. Estos son los más vistos, ¿no es cierto? Son los más vistos. Casi el 70% de nuestros casos siempre es niñez, familia, tiene que ver con el caso de alimentos de familia, ¿no?, de tenencia también. Inclusive ahora, hace algunos años, ya 4 años si no me equivoco, estamos atendiendo los casos también de pensiones para adultos mayores. Muy ¿cierto? Algún abuelito adulto mayor que quiera solicitarle alimentos a sus hijos. Lo que nosotros hacemos es invitar a todos sus hijos para ver cómo se puede llegar a un acuerdo en cuanto a una subsistencia que puedan brindar
¿no es cierto?, económica para la armonía, inclusive la convivencia, el mantenimiento, ¿no es cierto?, vital de este adulto mayor. Mi estimado Jorge, es importante conocer en este caso de adultos mayores, porque son problemas familiares, vinculaciones familiares. ¿Cuántos casos se han visto hasta ahora en lo que tiene que ver por adultos mayores con sus hijos? Tenemos un gran porcentaje. Dentro del ámbito de familia, por lo menos un 20% tenemos como alrededor de adultos mayores. Se hace esto en cuanto a nuestras 14, ¿ya?, alrededor de 14 oficinas que tenemos actualmente en la provincia, tenemos más o menos... En la provincia del Guayas. En la provincia del Guayas. Muy bien, estamos en vivo y en directo con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo. Él es el coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial en este diálogo abierto, dando a conocer, ¿no?, los conflictos, los litigios, que muchas veces es muy bueno, lo que tiene que ver un equipo de profesionales, un tercero, ahí viene el mediador, la conciliación entre ambas partes. Usted me decía que un 70% de estos problemas recae en la función de alimento, la niñez y la familia, ¿no? Y de ese 70%, ¿cuántos son resueltos por la mediación, por el diálogo entre ambas partes? Por lo general, nosotros damos también nuestras estadísticas, suponiendo, yo le voy a hablar de una manera muy global, nuestros casos, ¿ya?, no solo familia, en materias de inquilinato, en materia civil, en materia laboral, están alrededor, desde enero hasta marzo más o menos, que tenemos nuestras estadísticas, alrededor de 2.900 casos que hemos estado atendiendo, ¿no? Bastante aproximado en esos años. Así es. Y en estos meses que ha pasado, que ha transcurrido del año, de este primer trimestre prácticamente, estos 2.900 casos, nosotros tenemos para instalado, que quiere decir instalada de audiencia, cuando nos sentamos ambas partes a conversar. ¿Cuánto hemos logrado? Ese 73% de esos 2.900 casos. Ya. De ese 73%, ¿no es cierto?, nosotros hemos logrado el 95% de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es muy importante. Así es, de cada 10 casos prácticamente que las personas se sientan a conversar, 9 llegan a un acuerdo. Ya. ¿No? Es un alto porcentaje, ¿no es cierto?, que brindamos como efectividad del proceso, ¿no? Todo esto tiene sentencia ejecutoriada en la parte legal, es legalizado, porque ustedes son de la función judicial. ¿Pues? Así es. El acta de acuerdo tiene ese efecto, ¿no?, de sentencia ejecutoriada y de última instancia inclusive, ¿no es cierto? A diferencia de los casos de tema de familia que son muy revisables, ¿no es cierto?, tanto por la autoridad competente como también por las mismas partes en una audiencia de mediación. Pero en las otras materias tiene este carácter de sentencia ejecutoriada y de última instancia. ¿Qué quiere decir de última instancia? Que ni siquiera puede apelar ya después las personas, sino simplemente pasa al proceso de ejecución de acta, que es ahí cuando se realiza, si es que existiera un incumplimiento de la Es muy importante lo que dice nuestro psicólogo Jorge Herrera, como coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial de la provincia del Guayas. Más de 17 oficinas en la provincia del Guayas, ¿no? Así es. Aquí en Guayaquil, ¿cuántas oficinas? Tenemos aquí tenemos 5 oficinas que están funcionando en las unidades judiciales, pero también tenemos una en el cuartel Modelo, ahí tenemos también una oficina, y también en la Aurora, en el mercado municipal, encontramos también una oficina. Y aquí viene la pregunta del millón, y lo más importante, mi querido psicólogo, como es de la función judicial, ¿esto tiene un costo? ¿Es totalmente gratuito? ¿Cómo serían las cosas ahí? En materias familiares, en materias que tienen que ver en el ámbito laboral también, o en materia de convivencia social, son totalmente gratuitos, ¿no es cierto? Y en los otros ámbitos, en materia civil, en materia de inquilinato, siempre y cuando la cuantía no pase de un sueldo básico, también es gratuito al inicio, ¿no? ¿Para qué costos encontramos en caso de que la cuantía pase un sueldo básico? Estamos hablando de $470, tiene un costo inicial de $20, ¿no es cierto? Solo en las materias civiles, solo en materia de inquilinato, ¿no es cierto?, tiene un costo de $20 y un costo final también dependiendo la cuantía. Algo accesible, ¿no? Para que puedan. Imagínense hoy en día cómo está el tema, estamos en tema de la inseguridad, el tema de la economía, no tenemos para un abogado. Así es. Entonces, ¿qué buscamos y qué es lo más acertado? Estos recursos que está poniendo la función judicial con las diferentes oficinas de conciliación. Bueno. Así es. Nosotros, tiene ese particular también el proceso de mediación, ¿no? Que no hay necesidad de usted que vaya patrocinado de un abogado. Sin embargo, muchas personas también eligen, ¿no es cierto?, ir acompañado de su abogado de confianza y lo pueden asistir, no hay ningún problema, pero no es un requisito indispensable, porque a veces no hay para el bolsillo, para pagarle al abogado, ¿no? En este caso, siempre y cuando haya el mutuo acuerdo, pueden acercarse a la oficina, mientras tanto no. No, pueden acercarse, inclusive hay personas que, ¿sabe qué? Mire, con esta persona que yo tengo un conflicto ni siquiera lo puedo ver, pero lo quiero invitar a un diálogo, ¿no es cierto? Ahí entran ustedes, ahí ¿no? Entramos nosotros, ¿no es cierto? Porque ese es prácticamente nuestro papel, el brindar justamente estos canales de comunicación para restablecerlos. Eso es muy importante. 10 de la mañana con 1 minuto de diálogo directo con el psicólogo Jorge Herrera,
coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial en este tema de mucha importancia para la ciudadanía sobre el tema de la mediación, sobre todo de la parte de la niñez y la familia en el tema de alimentos, que me dice usted que es totalmente gratuito, sin cero costo, para la mediación en la función judicial en la provincia del Guaya. Hoy en día, la mayoría de los casos de demanda, créame, mi querido psicólogo, yo he visto estos conflictos en lo que tiene que ver es alimento. Entra el trabajo profesional de ustedes, ¿todos son psicólogos o diferentes No, ramas? solamente tenemos 2 psicólogos a nivel provincial, el resto de compañeros, estamos alrededor de 23 compañeros mediadores en la provincia, la mayoría son abogados. ¿Ya? ¿Y cuál es la resolución, ahí la eficacia para que ustedes puedan entrar, hacer entrar en relación en este caso para que puedan llegar a un diálogo? Porque muchas veces, si uno tiene la voluntad, el otro no lo quiere. Si el otro no lo quiere, el otro tiene la voluntad. Pero justamente están las habilidades de nuestros mediadores especialistas, ¿no es cierto?, que tienen estas técnicas, la mayoría tenemos alrededor de unos 10 años practicando la mediación, algunos inclusive están especializados con maestrías y todo, ¿no es cierto?, respecto a los métodos alternativos de solución de conflictos y todas las habilidades y destrezas que han desempeñado a lo largo de su trayectoria. Y ahí quiero llegar yo, antes de llegar a la parte final, con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo. Él es coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial de la provincia del Guaya. En este tema de bastante relevancia para la sociedad, para los ecuatorianos, y estos temas de conflictos en lo que tiene que ver qué pasa si uno no quiere llegar a la conciliación. Si yo tengo toda la voluntad como madre, como padre, y la otra parte no la tiene. Eso también no sucede, ¿no? Por eso hablábamos de esta estadística, ¿no? De que cada 10 personas que se sientan a conversar, 9 llegan a un acuerdo. ¿Qué pasa con ese 1%, ¿no es cierto? O esa pareja que siempre existe, ¿no? Puede existir, porque el proceso, cabe recalcar, ¿no? El principio uno de los principios de la mediación es justamente la voluntariedad, ¿no es cierto? No podemos, como mediador, nosotros siempre estamos vigilantes justamente que las personas suscriban un acuerdo, pero en base a sus propias voluntades. No podemos, obviamente, si nos damos cuenta que una persona está presionado, de que probablemente por ahí está... La ira, el coraje, a veces, ¿no? Ira también, ¿no es cierto? Que hace en ocasiones, sabe que ya quiero terminar el conflicto, pero ya firmemos lo que sea. Y probablemente que a la persona no le convenga. Claro. Entonces lo que necesitamos es... A veces esto tiene que ver con el sistema económico, la parte de precios también. Sí. ¿Cómo hacen ustedes ahí? En cuanto al precio del servicio. ¿Qué sé yo? El precio de un alimento de un niño, de 2 niños, lo que tiene que ver, porque a veces la madre quiere más, el padre no quiere dar lo que... ¿no? Claro. La pensión alimenticia, nosotros siempre nos basamos en lo que determina la ley, justamente en la tabla de pensiones alimenticias mínimas, regido por los acuerdos ministeriales de MIES, ¿no? Año a año. Sin embargo, también existiera la posibilidad, ahorita justamente vengo haciendo una audiencia de mediación en la cual el señor ganaba $5,000, ¿no es cierto? Según la tabla, está determinado que se haga un cálculo de casi el 45%, ¿cierto? De su ingreso. Eso manda la ley para 2 hijos o más, mayores a 3 añitos, que en este caso el señor tenía, ¿no? Y él estaba pasando alrededor de, voluntariamente quiere pasar una pensión de 2.500. ¿Pero qué dice la tabla de pensiones alimenticias? Más o menos el cálculo que le sacamos alrededor de 2.400 es lo que debería pasar. Si él quiere pasar más de esos 2.400, no hay ningún problema. Es su voluntad. Es su voluntad. Pero lo que sí no podemos nosotros como mediadores estar vigilantes es de que el señor quiera pasar menos de eso. Claro, lógico. ¿No es cierto? Así la señora inclusive esté de acuerdo. Ni tampoco pasar más si ella quiere obligarlo, pues, ¿no? No, tampoco. Sí, ¿no? sí, Entonces, lo que hacemos obviamente es hacer que las personas puedan reconocer, ¿no es cierto? Ser empáticos. Y hacerlo entrar en ser razón. empáticos justamente, ¿no es cierto? Sobre estas otras posiciones o necesidades que puedan tener ellos, ¿no? Correcto. Entonces ahí obviamente las personas van bajando su defensa. Y para ese padre de familia que a veces ustedes como ven, aparte de lo que manda la ley, ¿no? El Ministerio de Trabajo y todas estas cosas, y si ese padre se ha quedado sin laborar, sin trabajo, la ley le manda eso, ¿cómo hace? Y sigue demandado por ese padre. La ley determina que inclusive esta persona que no tiene un ingreso fijo, que no se le puede demostrar, por decirlo así, un ingreso estable, o que se ha quedado, como usted nos dice, desempleado, ¿no es cierto? Puede determinar la pensión alimenticia. Sí, pero únicamente en base a las preguntas que hacemos en la audiencia, ¿no? Y obviamente el reconocimiento de la otra parte. La señora dice, ¿sabe qué? Mire, sí es verdad, el señor se ha quedado sin trabajo, yo lo conozco, está ahorita laborando en cosas informales, ¿no es cierto? Muy esporádicamente. Y no puede pasar lo que antes pasaba, suponiendo que pague $200 por un niño. Lo que determina la ley, la pensión mínima es alrededor de 138, si no me equivoco, por un menor, ¿no es cierto? Lo que está actualmente. Entonces, eso es lo que debería el señor continuar cancelando. Y si hay que hacer un decremento de la pensión
en base a lo mínimo que determina la ley, se puede establecer siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes. Muy bien, 10 de la mañana, ya llegamos en este martes 6 de mayo del año 2025 con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo, coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial de la provincia del Guayas. Y para concluir, es muy importante que también se ven bastantes casos de herencia, ¿no? Son casos familiares que más se ven. A veces casos, fallecimiento de un padre o una madre, viene la discordia entre hermanos, entre familiares y entre el núcleo familiar, y vienen en este caso los tipos de conflictos. Es más difícil, más fácil para ustedes en este tipo de conflictos, porque es herencias. Así es, los efectos sucesorios, ¿no es cierto?, tienen que ver, procesos sucesorios tienen que ver justamente con esta reunión de los hijos, ¿no es cierto?, para determinar qué pasará con estos que hemos heredado, ¿no es cierto? Y es ahí donde obviamente en un proceso de mediación, con el apoyo de este mediador neutral, buscarán encontrar una solución. Hay litigios que pueden haber llevado a esos hermanos durante años, muchas veces, y que se resuelven en una audiencia de mediación de alrededor de 1 hora. Y se evita un proceso con juez y abogado, cuando hay la mediación. Cuando hay esa mediación, ¿no? Se han evitado años de estar enemistados, inclusive entre propios hermanos, simplemente porque no nos logramos comunicar adecuadamente. Muy importante. Entonces, eso, ¿no? Es ahí donde esa efectividad del proceso que podemos resaltar. Bueno, estamos llegando a la parte final. ¿Qué tipos de delitos son elegibles en la conciliación para concluir, mi querido doctor? Más tenemos, como les decía, los casos de familia, están los casos laborales también de inquilinato, en los procesos de conciliación que le indicaba que pueden ser remitidos desde la Fiscalía, únicamente los procesos de tránsito. ¿No es cierto? Si es que existieran lesiones, ¿no es cierto?, no con resultado de muerte, pueden ser lesiones o pueden ser daños materiales, ustedes pueden solicitar al fiscal que nos remite el proceso a nosotros para poderlo agilizar, ¿no es cierto?, agilitar, y obviamente eso darle a conocer al fiscal y obviamente puedan solventar dentro del proceso penal. Oye, y esto es tan importante, darle a conocer a la comunidad, que a veces uno se evita un proceso largo de juicio, más dinero para abogados, recursos, tiempo, dolores de cabeza, siempre y cuando exista el diálogo y uno busque también a los profesionales. En este caso, si ustedes como función judicial están brindando esto para la sociedad, para la ciudadanía, totalmente gratis, costos por ahí ya mínimo en otras cosas, ¿no? Hay que aprovecharlas y buscar la ayuda profesional de estos centros de conciliación siempre y cuando exista el diálogo, ¿no? Así es. Eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Ya le digo, muchas veces el diálogo puede estar entrecortado, pero los mediadores ahí estamos justamente para establecerlo. Estamos llegando a la parte final. Queremos agradecerle al psicólogo Jorge Herrera Pillajo, coordinador Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. ¿Cuáles son las oficinas para concluir más cercanas aquí en Guayaquil? ¿Dónde están ubicados? Aquí en Guayaquil, en todas las unidades judiciales, nos encontramos tanto en Florida, en Valdivia Sur. ¿En las propias funciones judiciales? Así, en las unidades judiciales de la función judicial ustedes nos pueden encontrar, inclusive en los cantones también. Ahí también encontramos a nuestros mediadores, ¿no? Pueden consultar dónde quedan las oficinas de mediación en las unidades judiciales y ahí le van a indicar justamente dónde están nuestros mediadores, que estarán prestos siempre para ayudar a brindar estas orientaciones en los procesos de mediación de forma gratuita, ¿no? Ahí viene todo, lo que es la regulación de visitas, que a veces son pedidas por padres, la discordia entre ese núcleo familiar dividido, tránsito que usted decía, ¿no? Sí, también. Tantas cosas que se ven ahí. Es bueno dar a conocer esto y sobre todo que la ciudadanía conozca, se difunda, porque este medio de comunicación es abierto siempre para dar a conocer las cosas positivas para la sociedad, mi querido doctor. Eso es muy importante. Muchas gracias por el espacio. Abiertas las puertas siempre aquí. Muy amable, muchas gracias. Por eso es que aprovechamos el espacio también para invitar a la ciudadanía que puedan acudir a nuestras oficinas de mediación, tanto, ya le digo, en las unidades judiciales provincial, están en Valdivia Sur, ¿no es cierto?, en Florida Norte, como les decía, en las oficinas también del cuartel modelo, ¿no es cierto?, de aquí, de la Policía Nacional, como también en el mercado municipal de La Aurora, que son las oficinas más cercanas que podemos tener aquí a Guayaquil. Pero en los cantones también, en las unidades judiciales, encontrarán también nuestros mediadores, también especialistas que pueden orientar, acérquese a preguntar. La asesoría es totalmente gratuita, ¿no es cierto? Y ahí obviamente ellos les indicarán qué documentos tendrá que presentar, cuáles serían los pasos para poder iniciar el proceso de mediación en nuestro centro de mediación de la función judicial. Muchas gracias. Estamos terminando con el psicólogo Jorge Herrera Pillajo, coordinador del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Gracias por su sintonía. El tema es muy importante. Esperemos tenerlo próximamente. Muchas gracias. Son temas positivos e importantes para la sociedad. Y recordarles siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Una buena mañana. Gracias por su sintonía. Punto de impacto. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme.
Tu negocio merece reactivarse. Haz tu sueño y haz tu emprendimiento realidad. Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme, garantía del CFN, con una tasa de 9.50% hasta 5 años de plazo, con 3 a 6 meses de gracia. Tu emprendimiento, tu sueño, tu negocio merece ser realidad. ¿Qué esperas? Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico. 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, Levántate Mi Pyme. Levántate.